Recuperación ecosistémica es lo que tú hablabas de una recuperación integral. Se ha podido dar el avistamiento de 170 especies de aves que antes, pues obviamente por la problemática que se tenía y por la falta de espejo de agua no se podía tener. El buchón tiene esa característica, una rápida reproducción y una rápida proliferación que hace que pueda convertir una laguna en un tapete verde. El implementar acciones era una emergencia para la laguna de Fúquene. Estamos convirtiendo un residuo en un producto que puede ser utilizado como fertilizante, recuperación de suelos degradados, implementar economía circular dentro de este proceso de recuperación ecológica. ¿Puedo decirle abono? Ese producto está categorizado como un fertilizante orgánico. El que no conoce, no cuida. Hay que conocer para cuidar lo que nosotros tenemos, ese entorno que nosotros tenemos, que es la naturaleza. Un saludo muy especial, bienvenidos a Entornos, el videopodcast de la CAR, 65 años cumpliéndole al territorio. Ustedes o muchos de los que han viajado hacia Ubaté, Fúquene, Chiquinquirá, ustedes pasan y siempre cuando van en su vehículo o en el transporte intermunicipal, a mano derecha ustedes siempre ven esa enorme laguna de Fúquene. Realmente es hermosa. Mire que hace algunos meses me mostraron una fotografía hace muchísimos años, muchos años, cómo la laguna de Fúquene cubría de montaña a montaña. Estamos hablando hace muchos años. Sin embargo, hace también algunos años, un gobierno nacional decidió y dio la orden de desecar la laguna, es decir, secar la laguna. Y obviamente allí se encontraron predios, allí se encontraron ya con el tema de ganadería, de agricultura. En el 2011, si ustedes recuerdan, en la época invernal durísima que vivió el país, allí se inundó. Claro, el agua reclama su territorio y fue realmente una catástrofe y fue realmente una afectación enorme en todos los municipios, Capellanía, Fúquene, que se vieron afectados por esta inundación. La CAR ha venido trabajando desde hace muchos años en la recuperación, no solo de la laguna de Fúquene, sino también la de Cucunubá y Palacio. Es un trabajo integral, es una recuperación integral. Ustedes también han visto que cuando pasan por la laguna hay una plantica acuática. Esa plantica acuática la llaman buchón, pero resulta que ese buchón, por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se está utilizando en una planta de compostaje y ya le vamos a explicar de qué trata, porque tenemos una invitada muy especial, Stephanie Román Pardo. Ella es bióloga de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que nos va a contar un poquitico más sobre este tema, este proyecto de recuperación integral del complejo lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio. Mire, es espectacular. Si ustedes no han ido, tienen que ir. Es sensacional lo que uno puede vivir y lo que puede uno ver allí en esta parte del departamento de Cundinamarca. Stephanie, bienvenida a Entornos, el videopodcast de la CAR. Muchas gracias, Leo, y un cordial saludo para los televidentes. En efecto, sí, la corporación, gracias a debido a esa problemática tan intensa que se ha tenido con el tema del buchón, todos sabemos que la laguna de Fúquene es uno de los ecosistemas del altiplano cundiboyacense más importantes del país, del centro del país. Que ha perdido su capacidad hidráulica, que ha perdido su biodiversidad, ha perdido muchas de sus condiciones naturales precisamente por la acción antrópica, es decir, la acción del hombre sobre los ecosistemas. Entonces, la corporación, obviamente, viendo esa problemática y las consecuencias de esa problemática, como lo son la pérdida de la capacidad hidráulica, la pérdida de la biodiversidad, el aumento de los procesos de eutrofización, que básicamente son... Perdóname, ¿qué son los procesos de qué? De eutrofización, que básicamente es cuando el cuerpo de agua tiene demasiados nutrientes por la contaminación que se aporta por parte de la comunidad aledaña a los ríos, a las lagunas, a todos los cuerpos de agua que están alrededor de, digamos que de nuestras actividades. Y eso provoca o ocasiona que se pierdan muchas de esas condiciones naturales, no haya oxigenación. Entonces obviamente pues no vamos a tener la biodiversidad que naturalmente tienen este tipo de ecosistemas. Esta laguna de Fúquene está ubicada en un sitio estratégico, y gracias, digamos, a esa importancia que tiene la laguna, afortunadamente desde hace ya años la corporación viene implementando estrategias para recuperar para la recuperación ecosistémica de este complejo lagunar.
Cuando yo hablo de recuperación ecosistémica, ¿qué significa? Recuperación ecosistémica es lo que tú hablabas de una recuperación integral, de no solamente de remover sedimentos para recuperar espejo de agua, sino adicional recuperar la vida que tiene ese ecosistema y las interacciones que tiene el ecosistema acuático con el ecosistema terrestre. Y pues obviamente eso se había perdido mucho por que básicamente no podíamos ver el espejo de agua, y teníamos más sedimento que agua. Entonces eso obviamente no vamos a tener flujo que permita que hayan peces, que las aves vuelvan. Pero lo que yo he visto desde que llegué aquí a la corporación autónoma, pues antes estaba en medios de comunicación y claro, también cubríamos eso. Tuve la oportunidad de cubrir esa emergencia durísima que estaba contando hace algunos minutos, pero lo que yo he visto hoy es que ya poco a poco se está viendo nuevamente la fauna en este complejo lagunar de Fúquene, de Cucunuba de Palacio. Hemos visto más flora, hemos visto mucha más fauna, ¿no? Se ha visto. Sí, dentro de las acciones que se han venido implementando por la Corporación para la Recuperación Ecosistémica, precisamente se ha podido dar el avistamiento de más de 170 especies de aves que antes, pues obviamente por la problemática que se tenía y por la falta de espejo de agua no se podía tener. Un ejemplo es el cucarachero de Apolinar, el águila pescadora. Y adicional a eso también hemos visto o podido evidenciar el retorno de especies de peces como el capitán de la sabana, que es tan emblemático. El capitán, claro, es emblemático de toda la sabana, ¿no? Es emblemático de la sabana y es una especie endémica que, pues obviamente desde la corporación tenemos nuestro plan de manejo para recuperación y para protección de esa especie por la importancia ecológica que tiene. Y pues así pasa con varias de las especies de flora y fauna que no se tenían reportes, o pues digamos que se había visto su poca diversidad biológica precisamente por esa afectación de la laguna y esa contaminación que ha... Claro, desde hace años. Cuando uno va por la vía, uno sí ve como esas planticas verdes que nosotros llamamos buchón. Sí, precisamente desde hace años la corporación ha venido evaluando y estudiando el comportamiento de la laguna, y uno de esos estudios arrojó cuáles son las especies exóticas que más afectan a la laguna. Exóticas se refiere a que son especies que no son de la O sea, ¿son como especies invasoras? Exótico es que no son de la zona, pero como tienen exceso de nutrientes se convierten en invasoras. O sea, puede ser exótico y a la vez invasor. O puede ser exótico y no ser invasor, pero el buchón tiene esa característica, además porque tiene un proceso o una rápida reproducción y una rápida proliferación que hace que pueda convertir una laguna en un tapete verde en muy corto muy poco tiempo, claro. Sí, claro. Entonces, implementar acciones que pudiesen controlar esa proliferación excesiva del buchón en la laguna era una emergencia para la laguna de Fúquene, básicamente. Bueno, ¿y qué estamos haciendo ahora con este buchón? Bueno, el buchón de agua es una planta acuática que tiene, digamos que pese a ser una especie exótica que incluso es nativa del Amazonas, de Sudamérica. Entonces, pese a ser una especie exótica, tiene mucho aporte de nutrientes que puede ser utilizado para convertirlo en un producto. O sea, estamos convirtiendo un residuo en un producto que puede ser utilizado como fertilizante, para uso de recuperación de suelos degradados, para beneficio de la comunidad. Entonces, básicamente es implementar economía circular dentro de este proceso de recuperación ecológica de la laguna de Fúquene. Entonces, ¿cómo es el proceso, Stephanie? Yo cojo ese buchón, ¿cierto? Sí. Digamos, lo capturan, lo recogen. ¿Y qué pasa con ese buchón? ¿A dónde lo llevan? ¿Cómo es el proceso? En la laguna de Fúquene, a inmediaciones de la laguna de Fúquene, la corporación hemos venido implementando construimos una planta de compostaje. Esa planta básicamente funciona en la que inicialmente pues se extrae la planta, como tú lo dices, pasa por un proceso de secación alrededor de unos 30 días para poderlo llevar a la planta. Tiene que estar totalmente seco. Lo que pasa es que el buchón tiene una característica, y es que el 70-80% de su estructura es agua. Entonces necesita pasar por unos procesos de desecación para poder lograr un proceso de compostaje en condiciones óptimas. Una vez
podemos tener esa condición Sí. óptima, lo ingresamos a la planta de compostaje que está ubicada en inmediaciones de la Laguna de Fuquene, y pasa por un proceso segmentado en zonas. Entonces entra el material vegetal, que básicamente está compuesto por buchón de agua, y pasa por un proceso de triturado para tener, digamos que un tamaño de la partícula que me permita iniciar el proceso de compostaje. ¿Cómo funciona el proceso de compostaje? Este es un proceso que se da de manera natural en los ecosistemas. Por ejemplo, cuando se caen las hojas al suelo y lo que básicamente todos conocemos como hojarasca, eso pasa por un proceso de descomposición que vuelve y se reincorpora al suelo. Y Sí, esos nuevamente. nutrientes Ujú. que salen de ese proceso de degradación vuelven al ciclo Ah, natural buenísimo, del claro. suelo. Eso es lo que hacemos en la planta. Ese material vegetal pasa por un proceso de degradación que para eso se tienen varias zonas, una zona de almacenamiento donde ocurren las primeras etapas del proceso de compostaje para que alcancen unas temperaturas que ayuden a que los microorganismos eficientes que necesitan degradar esa materia orgánica se puedan reproducir rápidamente y se acelere la degradación. Bueno, y ya cuando se hace ese proceso de compostaje, ¿cuánto dura para poder ya tener, digamos, ese fertilizante? ¿Yo puedo decirle abono o no puedo decirle abono? Es un fertilizante porque estamos hablando de un producto que tiene unas características que ya están establecidas. Digamos que Ya. este es un plus que tiene el proyecto, y es que el producto tiene un registro que otorga el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y te Ya, dice ya, ya. cuál es la Ujú. composición del producto. Entonces, ese producto está categorizado como un fertilizante orgánico por las propiedades que tiene Claro el que tiene. producto como ¿Y tal. cuánto demora ese proceso? 75 días desde 75. que ingresa el material vegetal a la planta hasta que termina cada lote de producción. Y luego pasa a una zona que se llama zona de compostaje, donde se Mm. conforman unas pilas Sí, 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 para sí. que continúe el proceso de maduración de la materia orgánica. ¿Cuánto hemos entregado de este fertilizante? ¿O cuánto hemos hecho? En lo que va de operación de la planta, hemos entregado alrededor de 10.000 bultos y se Ujú. estima entregar 20.000 bultos. ¿Este material a quién se lo estamos entregando o cómo se está utilizando? Este material se está utilizando para proyectos de la corporación que tienen suelos degradados, obviamente en la jurisdicción. Y también se ha entregado a la comunidad aledaña al complejo lagunar. Hemos tenido una participación muy activa de la comunidad y un recibimiento muy bonito de ellos con Qué respecto bueno. al proyecto, una acogida del proyecto que pues obviamente nos favorece mucho como corporación y nos da mucha gratitud de cómo se está manejando con las comunidades. No sé, alguien nos está viendo en este video podcast Entornos y está interesado en adquirir ese fertilizante, ¿lo puede hacer? Sí, claro, obviamente estamos priorizando el tema de la jurisdicción y de la comunidad aledaña a la Laguna de Fuquene, pero es un proyecto que queremos replicar y que otras entidades o otros organismos puedan utilizar este tipo de especies que pueden parecer un problema, una problemática un poco difícil de Y controlar. buscar una oportunidad. Pero esto es en la amenaza, buscar una Ujú. oportunidad y convertir un residuo en un producto. Básicamente ahí estamos implementando economía circular y estamos adaptándonos al cambio climático teniendo en cuenta las condiciones actuales que tenemos. Entonces, si, no sé, de pronto alguna corporación, un particular, quiere saber cómo se ha hecho ese proceso, pueden entrar a la página de la CAR, ¿cierto? Sí, claro, Pueden buscar la y información. claro, la información está en la página de la corporación. Igual también se pueden acercar a través de los canales de comunicación de la corporación para poder conocer un poco más del proyecto, y si quieren conocer ya de primera mano, pues también podríamos Invitarlos a que invitarlos a que conozcan. conozcan el proyecto, a que se enamoren de él como nosotros nos hemos venido enamorando y que seguimos trabajando en equipo para fortalecer esas estrategias de recuperación, utilizando soluciones basadas en la naturaleza, en la naturaleza, porque esta también es una solución basada en la naturaleza. Así que aquí va a aparecer en pantalla, ustedes lo pueden ver, la página de la CAR, las redes sociales,
para que ustedes, si están interesados en todo lo que estamos haciendo con el tema del buchón en la laguna de Fuquene, cómo se está volviendo un fertilizante, toda la información, se guían. Aquí tenemos expertos como la bióloga Stephanie para que los guíen, porque lo importante es esa economía circular, es como tener soluciones basadas en la naturaleza. Pues, Stephanie, muchas gracias por estar aquí en A ti, Entornos, Leo. el videopodcast de la CAR. A ti, Leo, muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos y invitadísimos para que conozcan el proyecto y para que sigan acompañándonos en este proceso. Nosotros vamos a seguir trabajando desde la CAR en esto, en soluciones basadas por la naturaleza, en seguir recuperando integralmente nuestro complejo lagunar de Fuquene, Cucunubá y Palacio. Tienen que ir a visitar, es espectacular. Lo que decía Stephanie, cómo uno ve esas aves y cómo están volviendo esas aves a ese complejo lagunar, realmente es increíble y es único. Hay que irlo a ver, hay que conocerlo. Y yo me quedo también con una frase de Nidia Riaño, que es la directora de Cultura Ambiental de la CAR, y ella en una oportunidad me dijo: el que no conoce, no cuida. Hay que conocer para cuidar lo que nosotros tenemos, ese entorno que nosotros tenemos, que es la naturaleza. A ustedes muchas gracias. Nuevamente nos vamos a volver a ver, a volver a escuchar aquí en Entornos, el videopodcast de la CAR, 65 años cumpliendo el territorio. Chao, un abrazo.